La lucha contra la corrupción es el gran capítulo pendiente de la mayoría de los países. Hace más de 2000 años, el emperador Marco Aurelio hablaba de la hipocresía, de la falsedad y la vanidad del lujo. Decía que morir saciado de estos era como morir dos veces. La peste es la corrupción de la inteligencia. Mucho antes que él, otros también reivindicaron la necesidad de la limpieza en las relaciones del gobierno y los ciudadanos. En Babilonia, el siglo V a.C., se distinguía lo justo de lo injusto. Había opresión y se aceptaban dádivas. Cada día se robaban unos a otros las propiedades. Incluso entre las instrucciones que, según la tradición católica, Dios dio a Moisés, estaba la de no aceptar regalos porque el regalo ciega a los que ven y pervierte las causas justas. La historia de la corrupción equivale, de hecho, a la historia de la humanidad. En ella se reflejan la debilidad de gobernantes o de las instituciones y diferentes sistemas hacia lo venal, quebrantando los mismos principios éticos que cualquier ser humano debiera defender. La corrupción en sí misma es un concepto confuso y amplio porque puede aplicarse en sus aspectos orgánicos y físicos a cualquier ser y en sus aspectos intelectuales, sentimentales, políticos, sociales y económicos al ser humano. No todos se venden por dinero. Muchos de los que dan el paso hacia la corrupción lo hacen sin interés económico, por motivos que van desde la propia convicción hasta el odio o la venganza, pasando por intereses de cualquier orden, incluido el de favorecer a los suyos. Tampoco existe una sola clase de corrupción, pudiendo ser pública o privada, clásica o moderna, afectando a instituciones o a sectores del Estado o de la justicia, en sistemas democráticos o en dictaduras. Pero de lo que no cabe la menor duda es de que la corrupción es esencialmente un fenómeno que genera injusticia y desigualdad entre los ciudadanos y, por ende, desconfianza de estos hacia un sistema al que se presume corrupto ante la falta de respuestas adecuadas de los que tendrían la obligación de perseguir los fenómenos de corrupción y no lo hacen. Aumenta así la apatía por la defensa de lo público y disminuye la voluntad de generar un rearme ético que tenga como base la educación y el aprendizaje por parte de la sociedad. Decía Víctor Hugo, cuando un grupo de empresarios le preguntaba acerca de qué podían hacer para combatir la corrupción, les contestaba: hagan ustedes escuelas y así ganarán. La corrupción política de la mano de la económica se traduce en una especie de privatización del Estado. Los servidores de este pasan a ser dueños de los servicios públicos en vez de gestores de los mismos. Aumenta así el concepto de patrimonialización de aquellos en detrimento de la visión democrática de atención al ciudadano, que sufre una constante represión de su conciencia a favor de la inocuidad del fenómeno o incluso de su bondad. Esta afirmación explica el tema de que la corrupción sea una cuestión que interesa poco a los ciudadanos, aparentemente, desde luego, y hace comprensible que responsables y servidores públicos acusados, investigados por casos de corrupción en muchos países sigan teniendo el apoyo popular en periodos sucesivos. De modo que para muchos, tristemente, es peor que te sorprendan por torpeza que te descubran y reconozcan que eres corrupto. Si algo nos enseña el mapa de la corrupción en cualquier parte del mundo y en cualquier época histórica, es que solo los liderazgos valientes y decididos pueden acabar con el problema, superando la indiferencia popular, manteniendo una actitud vigilante e intransigente frente a los comportamientos corruptos. Una buena gobernabilidad es básica para una eficaz estrategia frente a la corrupción, mediante la acción coordinada de organismos de control que hagan menores los espacios al desarrollo de aquella y favorezcan la transparencia. De esta forma,
La gobernabilidad se fortalecerá sobre la base de una lucha frontal contra dicho fenómeno y ello dotará a las instituciones de la autoridad necesaria para transmitir no solo la apariencia de legalidad, sino la firmeza ética de que no va a transigirse con la corrupción pública o privada. Nadie, como decía también Víctor Hugo, debe estar por encima de la ley. La afirmación de que ciertas dosis de corrupción son necesarias en un sistema democrático para sostener el esquema de partidos políticos, aceptándose que estos puedan acudir a prácticas irregulares de financiación, es inaceptable, porque la credibilidad de una formación política debe radicar no solo en el hecho de que se apoye en ideas coherentes y democráticas, sino también en la transparencia de sus recursos, lo que implica la honradez de sus dirigentes. Lo que diferencia a los sistemas totalitarios de los democráticos es la existencia de mecanismos de control básicos y unas pautas rigurosas de transparencia del nivel de eficacia judicial y administrativa de estas, y de ese nivel dependerá la calidad democrática del sistema. A pesar de que esto resulte claro, en principio no son muchos los códigos penales de los países que tipifican la financiación irregular de los partidos políticos como una de las fórmulas más habituales de corrupción. Incluso en algunos sistemas se ha adoptado casi sin polémica, por admitir claramente la acción de los lobbies o grupos de presión político-económica en campañas electorales. El Tribunal Supremo norteamericano en 2010 sentenció la legalidad de la acción de estos grupos. Es un hecho incontestable que la corrupción también es un instrumento idóneo para el crimen organizado y para el desarrollo e implantación de sus métodos en sistemas políticos y económicos y en instituciones financieras, policiales o judiciales, con el fin de conseguir mayores espacios de impunidad. Porque ninguna forma de gobierno es indemne al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales. Ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias a niveles muy superiores a los que son posibles con las actividades legales. El crimen organizado ha penetrado en muchos estados, desde el nivel local al nacional o al federal, a través de la financiación de campañas políticas para la elección de sus miembros como diputados. Si lo anterior es un hecho, también lo es la asociación de unos y otros grupos criminales en unos y otros países como una necesidad derivada de la propia actividad organizada y de la complejidad y globalización de los mercados a los que atacan. Ese crecimiento, curiosamente, los hace más vulnerables frente a la acción coordinada de una justicia eficaz de los distintos países, que han ido dotando de instrumentos idóneos para llevarla a cabo. Por tanto, será de esa forma como se debe de incidir para sumar esfuerzos y conseguir los resultados adecuados en la persecución del fenómeno mixto del crimen organizado y corrupción. La corrupción no ha dejado de existir porque no se hable de ella. Por el contrario, lo sucedido en muchos países es que aquellos que la practican se han hecho más expertos y han abandonado la bandera negra con la calavera pirata por el estuche negro de ordenador y la maleta con la ametralladora por el maletín de ejecutivo. Y han conseguido, eso sí, un nuevo triunfo, que se deje de hablar de ellos, de modo que no se perciba su penetración en consejos de administración de grandes empresas y organismos multilaterales, contribuyendo al lavado de activos procedente de los más variados sectores de la criminalidad con impunidad de sus conductas, aplicando trabas a cualquier tipo de investigación contra las mismas. De todo ello se desprende la necesidad de que el fenómeno de la corrupción se visibilice, se denuncie y se haga presente en toda su crudeza para que resulte imposible la indiferencia ante el mismo. Hoy día el tema de la corrupción está sometido a debate, pero detrás de las formulaciones de intransigencia frente al mismo se observan ciertas actitudes de comprensión, especialmente cuando se refiere a casos de corrupción política, casos en los que ciertos medios de información
toman posiciones no necesariamente objetivas, sino encubridoras y entorpecedoras de la acción de la justicia, y a través de los cuales también generan espacios de corrupción mediante una alianza en la que el interés corporativo, económico o financiero se superpone al de la información.